Daremos comienzo con la clase número 1 de Jeremías. Expondré la introducción de Jeremías. El primer gran título es el nombre del libro. El nombre del libro se debe al nombre del autor, que es Jeremías. Jeremías en hebreo es Yirmeyat. Yirmeyat significa Jehová establece. Jehová establece o exalta. O también significa Jehová arroja. Arroja. En la traducción de los 70, la Septuaginta, nombraron como Jeremías. En la Septuaginta, Jeremías. Y luego en la Vulgata Latina está la versión, la Vulgata Latina, en la Vulgata Latina es nombrada como Jeremías también. En Vulgata Latina lo nombraron, pusieron por nombre el libro Jeremías. Es decir, nombraron a este libro Jeremías acorde al nombre del autor que escribió el libro, Jeremías. Segundo lugar, hablaremos acerca del autor del libro de Jeremías. El autor escribe en el tiempo de la destrucción del reino de Judá y su rol en la misma. Por eso, en Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 12 al 22, y en Esther 1:1, habla acerca del autor de Jeremías. Y también en Daniel capítulo 9, versículo 2, podemos ver que Jeremías había profetizado acerca de la profecía de Daniel de los 70 años de cautiverio. Entonces, en cuanto al autor, primeramente mencionaremos el linaje de Jeremías. Jeremías provenía de una familia sacerdotal de Anatot, ciudad del territorio de Benjamín. Anatot se encuentra a 5 kilómetros noreste de Jerusalén. En Primera de Reyes capítulo 2, versículo 26 dice: el sacerdote Abiatar fue desterrado a la tierra de Anatot cuando se decayó el sacerdocio. Que cuando el sacerdote Abiatar fue destituido del cargo sacerdote, fue exiliado a la tierra de Anatot.
Pero si investigamos la genealogía de Abiatar, él desciende del sacerdote Elí. Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 27 al 36. Si en caso de que Abiatar, que fue exiliado a Anatot, es antecesor de Jeremías, entonces el sacerdote Elí sería antepasado de Jeremías. Si en caso de que Abiatar, que fue exiliado a Anatot, fuera antecesor de Jeremías, entonces el sacerdote Elí sería antepasado de Jeremías. Sin embargo, no fueron los únicos que vivieron en la tierra de Anatot. Por lo tanto, no podemos decir que Jeremías sea descendiente de Abiatar. Únicamente mencionaron acerca de posibilidades. Segundo lugar, examinaremos acerca de su carácter. Jeremías, por un lado, fue una persona introvertida y tuvo la seguridad de que es imposible rechazar la voluntad de Dios. A veces Jeremías actuó con valor, pero otras veces actuó vacilante. Es decir, que vacilaba entre reacciones valientes y dubitativas. Capítulo 20, versículo 9, capítulo 27, versículo 8. Por eso, podríamos decir que su carácter melancólico simbolizaba la destrucción del pueblo de Israel. Hubo momentos en que fue tan grande su tristeza que lamentó como Job por su vida. Capítulo 20, versículo 14 al 18. Sin embargo, cuando tenía que proclamar acerca del juicio, se presentaba como un hombre muy fuerte. Capítulo 9, versículo 1. Por otro lado, es conocido como el profeta llorón, porque lloraba viendo por la destrucción de Israel. Capítulo 8, versículo 21. Y en Jeremías, en Lamentaciones 1:1, muestra con claridad la imagen de cómo es el profeta llorón. A continuación averiguaremos acerca del ministerio del autor. En cuanto al ministerio de Jeremías, ¿dónde es el lugar de su emisión? El principio del ministerio comienza en su tierra natal, Anatot. Capítulo 11, versículo 21. Después, en capítulo 11, versículo 6, fue a profetizar a otras regiones de Judá. Pero la mayoría de su actividad lo desarrolló en Jerusalén. Él reunió a muchas personas en Jerusalén y proclamó la palabra. Capítulo 32, versículo 2.
También, para tener la reunión con los recabitas, los invitaron para que fueran a reunirse a una de las salas de la casa del Señor. Capítulo 35, versículo 2 al 4. Ahora pensemos acerca de los enemigos de Jeremías. Jeremías estaba exhortando acerca del pecado de Judá y también que se rindieran ante los babilonios. Por eso muchas personas consideraron a Jeremías un enemigo. Capítulo 2, versículo 8, capítulo 5, versículo 31, capítulo 6, versículo 13 al 15, capítulo 8, versículo 1 y 2, capítulo 13, versículo 13, capítulo 18, versículo 18, capítulo 23, versículo 33, capítulo 32, versículo 32. De esta manera, muchas personas atacaron a Jeremías cuando estaba proclamando la palabra. Pero otros profetas dijeron que había paz, aun cuando no se hallaba paz en el reino. Los otros profetas profetizaron diciendo que hay paz a pesar de que no había paz. Capítulo 6, versículo 13 al 15, capítulo 8, versículo 11, capítulo 14, versículo 13 al 16, capítulo 14, versículo 13 al 16, capítulo 23, versículo 17. Los falsos profetas dijeron que todo estaba bien al pueblo que estaban idolatrando. Por eso los sacerdotes y los falsos profetas acusaron a Jeremías. Pensemos ahora acerca de los amigos de Jeremías. El amigo más cercano es el escriba Baruch. Capítulo 36, versículo 4. También estaba Seraías, hermano de Baruch. Capítulo 51, versículo 59. Capítulo 32, versículo 12. También estaba el etíope Ebed-Melech, funcionario de la casa real, fue un buen amigo. Capítulo 38, versículos 7 al 13. Otros amigos también estaban Gedalías, hijo de Ahicán. Capítulo 39, versículo 16. Capítulo 40, versículo 5. Ahora hablaremos brevemente acerca de la vida de Jeremías. Él fue hijo de Hilquías, oriundo de Anatot. De muy joven comenzó a ejercer el cargo de profeta. Capítulo 1, versículo 1 y 6. También comenzó a trabajar como profeta al año 13 del reinado del rey Josías. Capítulo 1, versículo 2, capítulo 25, versículo 3. Fue alrededor del año 627 a.C. Estuvo como 50 años ejerciendo como profeta. Fue el profeta que vio hasta la destrucción de Jerusalén.
Capítulo 1, versículo 11 al 16. Hasta fue rechazado en su propia tierra natal. Capítulo 11, versículo 18 al 23. Hasta la familia lo habían rechazado. Capítulo 12, versículo 6. Promulgó la reforma religiosa junto con el rey Josías, cuando este rey descubrió el libro de la ley en el templo. Cuando fallece el rey Josías, Jeremías se entristeció mucho. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 25. Jeremías profetizó el arresto y muerte de Salum, hijo de Josías. Capítulo 22, versículo 11 al 17. También profetizó el sitio de Jerusalén en el tiempo del rey Joacim. Capítulo 25, versículo 1 al 14. Hubo momentos que casi se muere por manos de los propios sacerdotes. Jeremías capítulo 26. Dios hizo que Jeremías registrara todas las profecías. Capítulo 36, versículo 2. Jeremías, en obediencia a este mandato, hizo que su discípulo Baruch escribiera toda la profecía. Capítulo 36, versículo 4. Hasta Jehudí leyó las profecías de Jeremías al rey Joacim. Pero el rey Joacim las quemó. Las quemó todas las profecías de Jeremías. Capítulo 36, versículo 23. Pero Dios mandó a que volviera a registrar todas las profecías de nuevo. Jeremías volvió a escribir todas las profecías que el rey Joacim había quemado. Capítulo 36, versículo 27 al 32. Hasta ahora hemos expuesto acerca del autor. En tercer lugar, dentro de la introducción, hablaremos acerca de la fecha. Fue desde el año 627 a.C. hasta 580 a.C. El año 627 a.C. hasta 580 a.C. El año 627 a.C. fue el año 13 del reinado del rey Josías. Y Jerusalén fue destruido en el año 586 a.C. Jerusalén fue destruido en el año 586 a.C. Jeremías registró este libro hasta unos años después de la destrucción. Hasta podemos decir que Baruch habrá seguido editando aún después de la muerte de Jeremías.
cuarto lugar, hablaremos acerca del tema. ¿Cuál es el tema de Jeremías? Que el pueblo de Judá volvería del cautiverio si el pueblo de Judá volviese de la idolatría a Dios. Jeremías reprendió diciendo que todas las personas habían caído en el pecado. Si Judá no se arrepintiese, no podrían escapar del cautiverio. Que el pueblo de Israel debían cargar con el yugo de caldeos babilonios por haber quebrado con el pacto de Dios. Aquí los caldeos son los babilonios. También Jeremías profetiza acerca del Mesías. Por eso, da la esperanza de que vendrá el día que Israel sea salvado. Por lo tanto, Jeremías enfatiza la importancia de depender de Dios solamente y no en ninguna persona u otros países. Es decir, que para escapar del castigo del cautiverio, debían arrepentirse del pecado y de la idolatría. Capítulo 19, versículo 15. Capítulo 20, versículos 7 y 8. Y si no lo hiciese, Judá sería destruido. Capítulo 21, versículo 1. Capítulo 25, versículo 3 al 11. Significa que se someta a Babilonia. Capítulo 27 y capítulo 38. Significa que es castigo de Dios para el pueblo de Israel por haber rechazado la palabra de Dios. Por lo tanto, Jeremías les demandaba arrepentimiento al pueblo de Israel. Y que cargara bien con el yugo de Babilonia. Y que esperara la salvación del Mesías. En quinto lugar, en la introducción, hablaremos acerca del propósito de Jeremías. Primero, Dios castigará sin excepción el pecado de Judá. Porque el pueblo de Israel había caído en la idolatría, Jeremías les reclamaba que se arrepintiera y volviera a Dios. Capítulo 25. Segundo lugar en el propósito, profetiza que el Judá escogido sería destruido por los babilonios y durante 70 años estarían cautivos y luego obtendrían la redención. Por lo tanto, está diciendo que estarían cautivos por 70 años bajo los babilonios por haber pecado contra Dios, que debían llevar una vida de prisionero durante 70 años.
Ese fue el tiempo de castigo para el tiempo de Israel. Tercero, muestra que Jehová no solo es Dios de los judíos, sino de todo el mundo. Muestra que Dios es Dios, no solo Dios de los judíos, sino de todo el mundo. Por lo tanto, Dios gobierna no solo a Judá, sino a Babilonia, a Asiria, a Egipto, a Amón también. Cuarto, está diciendo acerca de la esperanza del Mesías, que pasados los 70 años del cautiverio, Dios iba a restaurarlos. Está prometiendo Dios que abriría el tiempo del Mesías para Judá, para que fuera distinguido en el mundo. Capítulo 23, versículos 5 y 6, capítulo 30, versículo 4 al 11, capítulo 31, versículo 31 al 34, capítulo 33, versículo 15 al 18. Sexto, hablaremos acerca del pensamiento teológico. Primero, acerca de la perspectiva de Dios. Creyeron en el Dios único. Está diciendo que no hay otro Dios y los dioses paganos son solo ídolos. Capítulo 2, versículo 11. Que solamente Jehová Dios es el único que nos puede rescatar de las tribulaciones. También nos enseña que nuestro Dios es el único Dios creador. También creemos en la absoluta soberanía de Dios. Por eso en la parábola del alfarero, capítulo 18, versículo 1 al 12, está enfatizando que Dios es el que tiene la absoluta soberanía para juzgar. Tercero, muestra que Dios es Dios de amor. Es Dios que con amor rescata al pueblo de Israel. Capítulo 31, versículo 3. Cuarto, que Dios no pide ofrendas ni sacrificios, sino busca y desea al que se arrepienta y obedezca a la palabra de Dios. Resumiendo, en cuanto a la visión teológica, primero, Dios único, la unicidad de nuestro Dios, soberanía de Dios creador, Dios de amor. Cuarto, Dios desea que se arrepientan y obedezcan la palabra de Dios. Continuado con la visión teológica, Jeremías sigue enfatizando fuertemente que Israel es pueblo escogido especialmente por Dios. Capítulo 11, versículo 15, capítulo 12, versículo 10, capítulo 13, versículo 7,
como había experimentado personalmente la gracia divina de Dios, enfatiza la importancia de la persona dentro de la nación. Significa que es importante tanto la persona como la nación. En la introducción, en séptimo lugar, hablaremos acerca del contexto histórico del libro. El contexto histórico del libro. Si vemos en el capítulo 36 que toda la palabra que Dios le había dicho a Jeremías hizo que Baruch lo registrara en rollos. Capítulo 36, versículo 1 al 4. Lo hizo en el atrio superior de la casa de Jehová. Y lo leyó frente al rey. Pero el rey Joacim lo hizo pedazo a espada y lo quemó. Pero Dios le dijo a Jeremías que volviera a escribir de nuevo la profecía quemada. Capítulo 36, versículos 27 al 38. Acá podemos ver el contexto histórico de Jeremías. Por eso, podemos saber, comparando con los escritos en la Septuaginta y textos masoréticos, masoréticos. Este es una escuela que recibieron la tradición bíblica. Es una escuela que recibieron la tradición bíblica. Ellos estuvieron activos durante el año 500 después de Cristo y 950 después de Cristo. De esta manera se ha ido completando la Biblia y ha sido transferido. Nuestra Biblia está basada de los textos masoréticos. Por eso, comparando entre los textos de la Septuaginta y la masorética, aquí hay diferencia. Hay diferencia entre lo que dice en la Septuaginta y el masorético. La Septuaginta es un octavo más corta que el texto masorético, el libro de Jeremías. La Septuaginta tiene un octavo menos. También difieren en la disposición de los capítulos. Los capítulos 46 al 51 que hay en el texto masorético en la Septuaginta está dispuesta a partir del capítulo 25. Y el capítulo 33, versículos 14 al 26, que hay en el texto masorético, en la Septuaginta está ausente. Por eso,
podemos pensar que la primera parte de la edición fue hecha cuando estaba vivo el profeta y fue dispuesto en Egipto. Y después de la muerte de Jeremías, parece que Baruch editó las profecías de su maestro en una disposición lógica. Es decir, que los textos masoréticos están basados en los escritos del Baruch, que Baruch editó de las profecías de Jeremías. La Biblia fue transferida a través de estos procesos. En cuanto a la parte introductoria, octavo, hablaremos acerca del trasfondo de la época. Trasfondo de la época. Primero, situación de los reinos aledaños. Punto 1. Caída de Asiria. Se acercaba la caída de Asiria. Así que Asiria trató, para ampliar su fuerza, hacer caer a Egipto. Por lo que, durante el reinado de Asurbanipal, el rey de Egipto, el faraón, llegó a ocupar hasta Tebas. Pero no pasó mucho tiempo y Asiria decayó completamente. Luego, en segundo lugar, produce el florecimiento de Babilonia. Babilonia comenzó a levantarse cada vez más. Comenzó a crecer a partir del año 625 a.C. Se encuentra Ezequías, el tatarabuelo de Josías. Ezequías se encontró con Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia. Este nombre aparece en el capítulo 39 de Isaías, Segunda de Reyes, capítulo 20, versículos 12 al 19. Los caldeos babilonios vivieron en la región del sur de la Mesopotamia. Y luego fueron extendiéndose cada vez más. Los caldeos, es decir, los babilonios, estuvieron en guerra durante muchos años con los asirios. Cuando los asirios comenzaron a decaer, el rey Nabopolassar quiso separarse. Nabopolassar atacó a Asiria. Nabopolassar es padre de Nabucodonosor. Nabopolassar atacó a Asiria en el año 609 a.C. y conquistó Harán. El rey egipcio, el faraón Necao, invade. El faraón Necao invade.
En la batalla de Carquemis, el ejército babilonio termina destruyendo completamente al ejército egipcio. Cuando el rey de Egipto entró a conquistar a Babilonia, el ejército babilonio derrotó al ejército egipcio en Carquemis. En ese momento, el rey Josías impidió que Necao subiera por el lado asirio y lo detuvo en Megiddo. El rey Josías impidió que Necao subiera por el lado asirio y lo detuvo en Megiddo. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 29. Joacim estuvo 3 años subordinado en esclavitud bajo el rey Nabucodonosor. Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo 1. Pero Joacim se rebeló otra vez. Segunda de Crónica, capítulo 36, versículo 6. Así que lo llevó atado como prisionero a Babilonia. Llevaron a Joacim por un tiempo a Babilonia, pero pronto lo devolvieron a Jerusalén. En el momento que llegó Nabucodonosor, Joacim muere. Después de la muerte de Joacim, sube al trono su hijo Joaquín, de 18 años. Joaquín o Jeconías se rindió ante Babilonia. En el año 597 a.C., fueron llevados cautivos por segunda vez. El rey babilonio Evil-Merodach derramó un gran favor a Joaquín. Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 27. Fue alrededor del año 560 a.C. Estamos exponiendo acerca del trasfondo de la época. Hablamos acerca de la situación de los países alrededor de Judá. Lo importante de aquí es que Asiria había caído y que se estaba emergiendo Babilonia, y que por medio del auge de Babilonia, el reino de Judá estaba sufriendo. Esto es el trato de Dios para con el pueblo de Israel. Estaba usando a Babilonia para castigar a Israel. Hemos expuesto hasta aquí una parte de la panorama histórica de Jeremías. Concluimos con la clase número 1 de Jeremías. Muchas gracias.